Hola, soy Roberto, un taxista con más de 2 décadas de experiencia en las calles de Guadalajara. A lo largo de mi carrera, he sido testigo de muchas historias y fenómenos paranormales, pero nada se comparó a lo que experimenté una noche en particular. Era una noche tranquila y despejada. Había terminado una larga jornada de trabajo y estaba ansioso por regresar a casa. La ciudad estaba en calma, con poco tráfico, y las luces de la calle parpadeando suavemente en la distancia. A medida que conducía, la tranquilidad de la noche se volvió casi de inmediato silenciosa. Fue en ese momento que vi al niño. Era una esquina solitaria, en un vecindario que conocía bien. El niño, de no más de 8 años de edad, estaba parado solo bajo una farola, con una expresión de angustia en su rostro. Vestía una camiseta de algodón y pantalones cortos, empapados por la lluvia que había caído durante el día. La visión del niño, solo en la calle a esas horas, me pareció extraña y perturbadora. Detuve el taxi y me acerqué al niño. Le pregunté si necesitaba ayuda y con una voz temblorosa me dijo que estaba buscando a su madre. Me dio una dirección que parecía estar en una zona desierta de la ciudad. Decidí ayudarlo, aunque la situación me pareció cada vez más extraña. El niño subió al taxi y mientras lo hacía, me di cuenta que su piel estaba pálida y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y esperanza. Comencé a conducir hacia la dirección que me había dado. La conversación con el niño era mínima. Solo respondía con monosílabos y miraba por la ventana con un aire melancólico. Mientras avanzábamos, noté que la dirección que me había dado nos llevaba cada vez más lejos del centro de la ciudad y hacia un área más desierta. La atmósfera en el taxi se volvió tensa y cargada. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, el reflejo del niño parecía más difuso y etéreo. Intenté mantener la conversación, pero él seguía en silencio. La calle se volvió más oscura y solitaria. Los edificios abandonados y las casas desiertas parecían formar un paisaje desolador. La sensación de inquietud aumentaba. Finalmente, llegamos a un terreno baldío, una zona que estaba desierta, con solo algunos edificios en ruinas a la vista. Le pregunté al niño si estaba seguro de que esta era la dirección correcta. Asintió sin decir alguna palabra. Me giré para cobrarle el viaje, pero al mirar por el espejo retrovisor, me di cuenta de que el asiento trasero estaba vacío. El niño había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me bajaba del taxi y comenzaba a buscar alrededor del terreno baldío. Grité el nombre del niño y llamé a la policía, pero no había señales de él en ninguna parte. La sensación de pánico se apoderó de mí. Decidí regresar a casa, perturbado por la desaparición repentina del niño. A la mañana siguiente, decidí investigar más a fondo. Hablé con otros taxistas y residentes locales sobre el niño. Algunos mencionaron que habían visto a un niño perdido en esas áreas antes, pero nunca le prestaron mucha atención. Otros dijeron que habían escuchado rumores sobre un niño que aparecía en la misma esquina en las noches. Fui a la biblioteca local para buscar algo de información sobre la zona. Encontré varios artículos de noticias antiguos que hablaban sobre accidentes en el área. Uno de los artículos mencionaba un accidente hace más de 30 años, donde un niño había sido atropellado en la misma esquina en la que vi al niño. El artículo describía cómo el niño había estado buscando a su madre al momento del accidente, pero nunca encontró a su madre y el caso se cerró sin resolver. Convencido de que el espíritu del niño necesitaba ayuda, contacté a un médium local. Organizamos una sesión en mi taxi, en la misma ruta donde lo habíamos visto por primera vez. El médium llegó con una serie de objetos espirituales y comenzó a prepararse para la sesión. Durante la sesión, el médium sintió una presencia fuerte y triste en el taxi. Dijo que el niño estaba buscando a su madre y que su espíritu estaba atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Recomendó que dejáramos juguetes y dulces en el asiento trasero como ofrenda, esperando que esto pudiera ayudar a calmar al espíritu y darle paz. Colocamos los juguetes y dulces en el asiento trasero y realizamos una oración para el niño. La atmósfera en el taxi cambió. Sentí una sensación de calma que no había experimentado antes. Después de la sesión con el medium, decidí regresar a la misma ruta y al terreno baldío. Esa noche, la tensión estaba palpable en el aire. Conducía lentamente, esperando encontrar alguna señal del niño. De repente, lo vi de nuevo, parado en la misma esquina. Detuve el taxi y con el corazón en la garganta le hablé al niño. Le dije que sabía lo que le había pasado y que quería ayudarlo a encontrar la paz. El niño me miró con una mezcla de tristeza y alivio. No dijo una palabra, pero su expresión parecía transmitir gratitud. Le pedí que subiera al taxi y lo llevé a una iglesia cercana. Allí hablé con el sacerdote y le expliqué la situación. El sacerdote accedió a rezar por el alma del niño y encendió una vela en su memoria.
Mientras lo hacía, sentí una profunda paz invadiendo el ambiente. El niño parecía más tranquilo y su presencia en el taxi se volvió más ligera. Desde esa noche, nunca volví a ver al niño. Otros taxistas también dejaron de tener encuentros con él. La sensación de inquietud en la zona se disipó y la atmósfera en el área se volvió más tranquila. Me sentí aliviado y agradecido por haber podido ayudar al niño a encontrar la paz. La experiencia me enseñó que a veces los espíritus buscan ayuda y que es posible ayudarles a encontrar la paz. Los taxistas, que a menudo recorren las calles solitarias de la ciudad, son testigos de muchos fenómenos inexplicables. Es fundamental prestar atención a las señales y tratar de entender lo que sucede más allá de lo visible. Mi nombre es Alejandro y he sido taxista en la Ciudad de México durante más de 20 años. He visto de todo en mis tiempos detrás del volante, pero nada me preparó para lo que viví una noche de verano. Era una noche calurosa, una de esas en las que el asfalto aún irradia calor, incluso después de que el sol se ha puesto. Decidí trabajar hasta tarde, ya que las noches de los viernes siempre son buenas para hacer dinero extra. Había recogido a varios pasajeros a lo largo de la noche, y todo parecía normal. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de la central para recoger un grupo de personas en un bar en una zona poco apartada de la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, acepté la carrera y me dirigí hacia el lugar. Llegué al bar y vi a 3 hombres y una mujer esperando en la acera. Parecían haber bebido bastante, pero no se veían fuera de control. Los hombres eran altos y fornidos, y la mujer era delgada y llevaba un vestido rojo que resaltaba bajo las luces del bar. Los 4 subieron al taxi, riendo y hablando entre ellos en voz baja. «Buenas noches», dijo uno de los hombres. «Nos gustaría ir a una fiesta en una casa en las afueras de la ciudad. Te daremos una buena propina si nos llevas». La promesa de una buena propina era tentadora, así que acepté sin dudarlo. Me dijeron una dirección y comenzamos el viaje. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el ambiente en el taxi comenzó a cambiar. Las risas se desvanecieron y el silencio se volvió inquietante. Después de conducir por unos 20 minutos, me di cuenta de que la dirección que me habían dado no estaba en una zona residencial común. Las calles estaban oscuras y poco transitadas. Empecé a sentirme incómodo, pero no quería mostrarlo. «¿Falta mucho para llegar?», les pregunté, tratando de sonar casual. «Un poco más», respondió uno de los hombres dentro del asiento trasero. «Toma el siguiente desvío a la derecha». Seguí sus indicaciones y pronto nos encontramos en una carretera estrecha y sinuosa, rodeada de árboles altos y densos. El camino estaba en malas condiciones y no había señales de vida por ninguna parte. Empezaba a preguntarme si había cometido un gran error al aceptar esta carrera. Finalmente, llegamos a una casa vieja y abandonada en medio del bosque. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y la puerta principal colgando de una bisagra. Uno de los hombres me pidió que me detuviera y los 4 salieron del taxi. «Espéranos aquí», dijo el mismo hombre que había hablado antes. «No tardaremos mucho». Observé cómo se dirigían hacia la casa. La sensación de peligro era palpable. Después de unos minutos de espera, mi instinto me dijo que debía de irme, pero justo cuando estaba a punto de encender el motor, sentí una mano fuerte en mi hombro. Me giré y vi a uno de los hombres con una expresión dura y amenazante. «No pienses en irte», dijo apretando mi hombro con fuerza. «Tú también vienes con nosotros». Sin opción a resistirme, fui obligado a salir del taxi y a seguirlos hacia la casa. Una vez dentro, me di cuenta de que no estábamos solos. Habían más personas dentro, todas con una apariencia inquietante y hostil. La casa estaba llena de grafitis y símbolos extraños en las paredes, y había velas encendidas en cada rincón, proyectando sombras aterradoras. Me empujaron hacia una habitación en el sótano. Era oscura y húmeda, con un olor nauseabundo a moho y algo más que no podía identificar. La habitación estaba llena de cajas viejas y muebles rotos. Me ataron a una silla y uno de los hombres se acercó, sonriendo de una manera que me heló la sangre. «Bienvenido a nuestra pequeña reunión», dijo el hombre, sacando un cuchillo y pasándolo lentamente por mi rostro. «Te necesitamos para un pequeño ritual». La palabra ritual me hizo entrar en pánico. No sabía qué estaban planeando, pero nada bueno podía salir de esto. Empezaron a murmurar entre ellos en un lenguaje que no entendía, mientras preparaban lo que parecían ser ofrendas y símbolos en el suelo. En un momento de distracción, uno de los hombres dejó caer la cuerda que me ataba. Vi mi oportunidad y con todas mis fuerzas logré liberarme. Empujé a uno de ellos y corrí hacia la salida, pero otro hombre me interceptó y me golpeó en el rostro, haciéndome caer al suelo. A pesar del dolor, me levanté y luché desesperadamente. La adrenalina me dio fuerzas y logré desarmar al hombre con el cuchillo.
Con el arma en mano, amenacé a mis captores y logré abrirme camino hacia la salida. Corrí hacia mi taxi, sabiendo que era mi única oportunidad de escapar. Encendí el motor y aceleré por la carretera oscura y sinuosa. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por el retrovisor, esperando ver si me seguían. Afortunadamente, no había señales de ellos. Conduje a toda velocidad hasta llegar a una zona más segura, donde finalmente me detuve para recuperar el aliento. Llamé a la policía y les conté lo que había pasado. Les di la ubicación de la casa y esperé hasta que llegaron. Al inspeccionar el lugar, encontraron evidencias de rituales y objetos perturbadores, pero mis captores habían desaparecido. El incidente dejó una marca profunda en mí. Durante semanas no pude volver a trabajar. Las imágenes y sensaciones de esa noche me perseguían constantemente. Finalmente, con el apoyo de mi familia y amigos, volví al trabajo, pero siempre con una sensación de alerta y desconfianza. Compartí mi historia con otros taxistas y descubrí que muchos habían tenido encuentros peligrosos con pasajeros. Formamos un grupo de apoyo y comenzamos a tomar medidas adicionales para nuestra seguridad, incluyendo cámaras en los taxis y sistemas de rastreo. La experiencia me enseñó a ser más cauteloso y a confiar en mis instintos. Aunque sigo amando mi trabajo, nunca olvidaré esa noche en la que me enfrenté a un verdadero horror en carne y hueso. A veces, el verdadero peligro no está en lo sobrenatural, sino en las personas reales que esconden sus intenciones detrás de una sonrisa. Mi nombre es Alexis y llevo trabajando como taxista en esta ciudad desde hace más de 15 años. He vivido muchas cosas extrañas en mi carrera, pero lo que me ocurrió una noche de otoño siempre se quedará grabado en la memoria. Era una noche fría y lluviosa. Había estado manejando durante varias horas y ya estaba ansioso por terminar mi turno. Entonces, recibí una llamada para recoger un pasajero en una zona antigua de la ciudad, cerca de un barrio histórico que no visitaba con frecuencia. Al llegar, vi a un hombre de avanzada edad esperando en la esquina de una calle empedrada. Estaba vestido con un traje antiguo que parecía de principios del siglo XX. Su apariencia era bastante inusual, con un sombrero de copa y un bastón, y me dio la impresión de que no encajaba con el resto del entorno moderno. El hombre subió al taxi y me dio una dirección que estaba en un área más antigua, fuera de las rutas habituales. Al principio pensé que era una dirección equivocada, pero el hombre insistió y pagó por adelantado, así que no tuve motivo para cuestionarlo. Mientras conducía, el hombre comenzó a contarme una historia. Me dijo que estaba regresando a su hogar después de muchos años de ausencia. Habló de una época en la que la ciudad era muy diferente, con calles y edificios que ya no existían. Me describió lugares y eventos que no parecían corresponder con la historia reciente de la ciudad. A medida que avanzábamos, noté que las calles se volvían cada vez más estrechas y el entorno más antiguo. Los edificios comenzaron a parecerse a los que el hombre describía, y el ambiente se volvía más sombrío y nostálgico. La sensación de que estábamos viajando en el tiempo era tan palpable que me resultaba difícil de creer. Finalmente, llegamos a una casa antigua que parecía haber sido restaurada recientemente, pero aún mantenía el estilo de épocas pasadas. El hombre me agradeció y salió del taxi con su bastón en mano. Me pidió que esperara mientras entraba a la casa. Pasaron varios minutos y me sentí inquieto. Decidí bajar del taxi para ver si necesitaba algo más de ayuda, pero la puerta de la casa estaba cerrada y no había señales de actividad. En un impulso, traté de mirar por una ventana, pero no pude ver nada dentro. Regresé al taxi y esperé un poco más. Finalmente, decidí irme, pero antes de hacerlo, me di cuenta de que el hombre había olvidado su bastón en el asiento trasero. Tomé el bastón y lo llevé de regreso a la casa, pero no había nadie allí. La casa parecía completamente vacía y abandonada. Pasaron semanas antes de que volviera a pasar por esa zona, y cuando lo hice, la casa había desaparecido. En su lugar había un terreno baldío y un letrero que indicaba que la casa había sido demolida hace años. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Algunas personas que conocían la historia del lugar me dijeron que la casa había sido el hogar de una familia que había desaparecido misteriosamente hace muchos años. Nadie sabía qué había pasado con ellos, y las historias sobre avistamientos de personas vestidas con algo de ropa antigua eran comunes en esa área. No sé si el hombre era un fantasma, un viajero del tiempo, o simplemente alguien con una historia increíble. Lo que sí sé es que esa noche experimenté algo que desafía toda explicación lógica. Desde entonces, siempre me pregunto si esta experiencia fue una ilusión o una conexión real con otro tiempo y lugar.